¿cuáles han sido las operaciones que me han generado esa variación en mi estado financiero? Entonces, voy a tener una columna o un grupo de las actividades de operación, otro que son las actividades de inversión y otro que está acá, lo que son las actividades de financiamiento. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Tengo tres grupos. Estos tres grupos, si se dan cuenta, en ambos estados financieros son los mismos, ¿no? Tengo actividades de operación por un importe de 214.000, flujo de efectivo por actividad de inversión por 131.000, ahí tengo por 131.000. Y lo que se refiere, lo que es financiamiento igual, ¿no? 33.000, 33.000. Si se dan cuenta, lo que está en actividades de inversión es similar o es una copia de lo que está en ambos métodos, ¿sí o no? En lo que son actividades de financiamiento también es lo mismo. Prácticamente es una copia de uno y otro. ¿Dónde está la diferencia? En las actividades de operación. ¿Sí? Acá es donde está la diferencia entre los métodos. ¿Okay? Si se pueden dar cuenta en el método directo, ¿qué es lo que tenemos acá? El cobro a clientes, pago a proveedores, pago por gastos, impuestos por pagar y otros impuestos. ¿Okay? A nivel operativo, disculpe, y en otro lado tengo lo que son cuentas por cobrar comerciales, mercaderías y demás. ¿Ok? Ahora, ¿por qué las mayores empresas eligen el método indirecto? Porque a nivel de elaboración, acá solamente tienes que colocar la variación de las cuentas por cobrar o de las actividades o de las cuentas que te generan una operación, ¿no? Que son las cuentas por cobrar comerciales, mercaderías y profesiones. ¿Ok? Solamente colocas la variación entre un periodo y otro. Ahorita les voy a indicar a qué me refiero con la variación. Sin embargo, en el otro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tener el detalle de todos los cobros realizados durante el periodo. El detalle de todos los pagos realizados desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. Imagínense una empresa Bacus que realice o que determine todos los cobros o todos los pagos de enero a diciembre. ¿Cuánto tiempo cree que se van a demorar en elaborar esa data? Fácil que un día, una semana, no sé, ¿no? A nivel operativo, eso te desgasta tiempo. Puedes tener la data de los cobros, sí, pero te va a tomar una semana, 2, 3, 4 días. En cambio, en este estado financiero, solamente vamos a poner la variación que se determina entre una cuenta y otra, nada más. Determino el saldo del 2021, lo comparo con el 2022, y esa variación que se me genera es lo único que jalo acá. ¿Ok? Ahorita les voy a mostrar por qué. Entonces, esa es la única diferencia. Por eso es que a nivel operativo uno prefiere hacer el método indirecto porque no está metiendo horas acá, pues, ¿no? En obtener esta data de acá. ¿Ok? Eso es a nivel operativo. Y eso es lo único que diferencia, o es lo único que diferencia tanto en el directo como en el indirecto. ¿Ok? ¿De dónde obtenemos estas variaciones que están acá? De terrenos, propiedades de equipo, esos importes, ¿de dónde salen? Me imagino que esa es la duda de todos, ¿no? Profesor, ¿de dónde saco ese importe de 73.000? ¿O de dónde saco ese importe de 3.000? ¿Ok? ¿Esos importes de dónde se sacan? Del estado de situación financiera. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago al momento de comparar o elaborar este estado financiero? Tengo que tener el saldo del periodo anterior, el saldo del periodo actual que estoy revisando, y lo único que tengo que hacer es restar la columna, el periodo que estoy viendo en el periodo anterior, ¿no? Eso de ahí me va a generar esa variación. ¿Ven los 33.000 soles que está ahí? La variación que está ahí. ¿Ven este importe de acá? Sí. ¿Ok? Que se las cuentas por cobrar. Eso al final es lo que estoy jalando acá. ¿Ok? Y si hacemos un matching con cada una de las variaciones que se genera acá, estos saldos que están acá, que son solamente es restar A menos B, solamente restar A menos B, todos estos tipos de esta resta y la variación que me genera, solamente es identificarlo para ver qué tipo de operación es y reclasificarlo acá nada más. ¿Okay? Otra cosa más que tienen que tener en cuenta es que cuando hacemos el método indirecto, sí o sí siempre partimos con una utilidad neta. ¿Ok? Acá en este estado financiero no tenemos ninguna utilidad. Entonces, en ese estado financiero partimos con una utilidad neta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después de partir con esa utilidad neta? Tenemos que agregar todas las provisiones y estimaciones del periodo. ¿Qué tipo de provisiones? Lo que es el tema de depreciación del ejercicio, nada más, no depreciación acumulada, solamente la depreciación del ejercicio. Puede ser estimación de cobranza dudosa, puede ser esperada. ¿Qué otro tipo de estimación tenemos? Provisión por desvalorización de existencias. Todo eso que sean provisiones o estimaciones,
tenemos que agregarlo a ese estado financiero de acá. Entonces parto la utilidad neta y agrego todas las estimaciones. Una vez después que agrego todas las estimaciones, solamente agrego lo que son las variaciones, que son de las cuentas relacionadas a las actividades de operación. ¿Ok? Hasta ahí, creo que no es nada complicado. Tienen que solamente agarrar sus estados financieros, comparar un periodo y otro, la variación que te se genera ahí, tienes que saber reclasificarlo correctamente a qué tipo de actividad corresponde. ¿Ok? Por ejemplo, lo único complicado de este estado financiero es determinar las operaciones que no generan un flujo de efectivo. ¿Ok? ¿A qué me refiero con una operación que no genera un flujo de efectivo? ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo de una operación que me genera un flujo de efectivo. Si yo hago la compra de un activo fijo, ¿eso me genera un flujo de efectivo, sí o no? ¿Por qué? Porque sale dinero de mi cuenta para comprar un activo fijo, ¿correcto? Si yo realizo el cobro de cuentas por cobrar, ¿me genera un flujo de efectivo, sí o no? Sí me genera un flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque las cuentas por cobrar, ¿qué va a generar? Un ingreso a ¿qué rubro? Efectivo y cliente efectivo. Vamos con el tema de los proveedores. Si genera una disminución en mis cuentas por pagar a proveedores, ¿qué genera? Genera esa disminución, ¿por qué? Porque ha salido efectivo para cancelar esos pasivos. ¿Ok? Todos esos son algunos ejemplos de actividades que generan un flujo de efectivo. Actividades que no generan un flujo de efectivo. Por ejemplo, la depresión, pero justo lo adicionamos ahí, ¿no? Pero es correcto lo que tú indicas. Un ejemplo, el excedente de revaluación me genera un flujo efectivo. O sea, el excedente de revaluación implementa el activo fijo, ¿sí o no? Pero yo he sacado o he desembolsado dinero para que se implemente ese activo fijo, ¿no? ¿Ok? Si yo hago la compensación entre una cuenta por cobrar y por pagar, ¿ok? Eso me generaría un flujo efectivo. O sea, al final cancelo mi activo con mi pasivo, del mismo cliente, del mismo proveedor, ¿ok? ¿Eso genera un flujo efectivo? No, porque solamente estoy compensando cuentas entre un mismo cliente o proveedor, porque no estoy sacando dinero. Entonces, lo único complicado es identificar cuáles son esas actividades que no generan un flujo de efectivo. Ahí tienes que entrar a mayor análisis y tienes que entender y conocer un poco más las actividades que ha generado la empresa. ¿Ok? Eso es lo único complicado de eso. De ahí solamente es agarrar determinadas variaciones y agregarlo de forma correcta a la actividad de operación. Por eso le estoy indicando, para mí, en este curso, o lo que van a ver conmigo, con que sepan identificar las actividades correspondientes, ya sea de operación, inversión y financiamiento, para mí ya con eso cumplimos. ¿Ok? Por eso les estoy indicando, por eso solamente les voy a hablar esa parte de ahí. ¿Ok? Acá les he explicado así de forma muy conceptual o de forma muy general para que vean más o menos cómo es la lectura de este estado financiero. Entonces, vayamos acá un poquito. Ya, y lo que está indicando, al final, todos estos flujos de efectivo, ya sea nuestra actividad de operación, inversión y financiamiento, todo eso lo que está ahí, me va a generar una variación neta. ¿Cómo determino esa variación neta? Fácil. Sumo los 214.000, le resto los 131 y los sumo los 33.000 y me va a dar esta variación neta acá, que son los 116.000. Al determinar eso, le sumo mi saldo inicial del efectivo y al final me va a dar los 196.000. Comparo esto acá, 197, con eso cierro. Acá están los 197 y acá están los 81. ¿Sí? Sí, es correcto, ¿no? Porque la variación entre un periodo y otro es lo que me va a generar acá ese incremento en el efectivo que viene. ¿Ok? Entonces ya con esto pueden tener una visión muy general de ese estado financiero. ¿Okay? Quizás no lo vamos a elaborar ahora, pero más o menos ya saben cómo se estructura, cómo se realiza y cuál es la función de este estado financiero. ¿Ok? ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí? Bueno, el tema de la presentación, creo que la parte de la izquierda es la más común. ¿De acuerdo? Siempre... ¿A qué te refieres con la más común? O sea, al menos en mi experiencia he visto que la parte de la izquierda, el método directo, es el más común en la presentación de estados financieros. Y una vez visto antes en directo, no sé si eso también se presentaba. No, el más común es el indirecto. El más común es el indirecto. Sí, lo que te recomienda la norma es que uses el directo. La norma te indica que uses este de acá. ¿Okay? La norma te indica que usualmente este método de acá lo vas a ver en entidades que son supervisadas por SBS o la SMB, ¿no? Que te piden ese requerimiento. Pero el más usado, del 100% de las empresas, el 90% usa el método indirecto.
Es el más usado, es el más corriente. Y ya más o menos he explicado por qué es el más usado, porque es el más sencillo de elaborar. Y no le tenía cerca la parte de depreciación, ¿por qué lo considera en este caso? Lo que le estaba indicando. Partimos con una utilidad neta, de esa utilidad neta adicionamos todo lo que sea provisiones y estimaciones. Provisiones y estimaciones está lo que es depreciación. Se suman, sí o sí. Eso es lo que te indican antes. Tienes que sumarlo. Todo lo que sea provisiones y estimaciones lo sumas, y luego incluyes todas las variaciones de las cuentas contables relacionadas a actividades de operación. ¿Okay? Profesor, el compañero está preguntándole por qué. Yo supongo que porque una depreciación así como amortización no es una salida de efectivo. Ah, ok, bueno, si lo ves así, claro, justo lo que mencionó el ejemplo de su compañera, pues, ¿no? Que son actividades que de alguna forma no generan un flujo de efectivo. Profesor, usted cuando ha revisado el método indirecto y cuando no sé, ha considerado la depreciación acumulada, necesariamente ha tenido que restar así, porque hay veces que la depreciación acumulada no es igual a la depreciación del periodo. Correcto. Acá es depreciación del periodo, ¿no? Ahí te explico una cosa, cobros a clientes con Debajo de utilidad neta. allá. ¿Cuál es la diferencia entre cuentas corporales comerciales? ¿Cómo esto? Con el que está en actividades de operación directa. Ya, B5 ya. Cobra clientes ya. Con F6. Con lo que está acá. Es lo mismo. Ah, es que acá son los cobros que se han realizado a los clientes de todo el periodo. O sea, de enero a diciembre. Y acá solamente son las cuentas por cobrar, si te das cuenta, no son los 2 millones, o sea, no he cobrado 2 millones, sino solamente está la variación de la cuenta contable. ¿Okay? Es que estos son los cobros, esto es lo que yo he estado cobrando desde el día 1 hasta el cierre del periodo. Y yo he cobrado 2 millones, pero en cambio las cuentas por cobrar es la variación de la cuenta contable. Solamente es la variación. Nosotros estamos buscando solamente determinar variaciones, nada más que incluir los resultados financieros. ¿Ok? ¿Alguien más? Profesor, o sea, en el caso de las provisiones, por ejemplo, se entendería no cuentas por pagar, básicamente sería un pasivo. Sí, ¿no? O sea, normalmente en un estado, en una institución financiera, lo conocemos, en ese caso, entonces, a futuro estaríamos teniendo que va a ser una salida de efectivo. Pero en este caso, para el método indirecto, las provisiones suman. Y aquellas variaciones de la cuenta que tengan que ver con las actividades de operación, ahí se resta. No, depende del saldo que tengas en tu cuenta. Ya. Por ejemplo, acá en este caso tengo 105.000 en el 2022 y en el 2021 tengo 72.000. Pero podría ser a la inversa, acá podría ser 50.000. Y acá la variación va a ser diferente, ya va a ser negativo. Mira, en este caso, ¿cuánto es mi variación? 33.000 de forma positiva. ¿Okay? ¿Y cómo lo presento acá? Esos 33.000 de forma como una salida, ¿no? Pero ¿qué pasaría si mi variación fuera a la inversa? Si en vez de 72 acá fuera 10.000. ¿Okay? Mi variación sería 62.000. Y ahora es positivo. Bueno, acá no está jalando. Al final vendría a ser lo que está acá, ¿no? Que vendría a ser esto de forma negativa. ¿Okay? Acá solamente es variación nada más. Acá lo que único que tienes es la variación del periodo. ¿Ah? Sería negativo. Pero en el otro también estaba negativo. No, espérate, acá sería positivo. Acá sería positivo. Sería positivo. Esto lo voy a colocar con la fórmula para que sea mucho más sencillo en el momento de querer. ¿Ya? Porque acá lo he puesto perfecto. Ahí el otro está negativo. ¿Ah? Ahí está negativo, el otro también está negativo. Claro. Pues lo voy a colocar acá sería positivo si fuera al inverso. ¿Ok? Pero voy a colocar la fórmula para que al momento de que jalen se den cuenta de dónde está saliendo los impuestos. ¿Ok? Ah, ¿cómo yo valido que este importe está correcto? Tengo que determinar mi variación neta. ¿Cómo determino mi variación neta? Sumando todas las actividades. ¿Ok? Sumo todas mis actividades y me da este importe acá. ¿Esta variación neta qué le tengo que sumar? El saldo inicial. ¿Ok? Sumo mi variación
de las tres actividades, le sumo el saldo inicial y la suma de esos dos me tiene que dar, ¿qué cosa? El saldo final. Me tiene que dar este saldo acá, me tiene que dar este saldo final. ¿Ok? Sí o sí me tiene que dar esto. Entonces, vuelvo a repetir, la variación de las tres actividades, que es el por importe de ahí, tengo que sumarle mi saldo inicial y la que me va a dar el saldo final. ¿Ok? Con eso puedes validar si realmente es elaborado bien o mal tu estado financiero. ¿Ah? No, sí, te tiene que dar el saldo inicial y el saldo final, porque te tienen que dar sí o sí ese estado financiero de acá. O sea, te tienen que dar el estado financiero de acá. Y acá sale el saldo inicial y acá sale el saldo final. ¿Ok? ¿Ya? Ya pues chicos, voy a ponerlo con fórmula para que sepan cómo se elabora. Ahí lo tienen para que de forma general. ¿Ya? Cualquier cosita,